Hola a todos, mi nombre es Claudia Reyes y el día de hoy vamos a aprender sobre criterios de congruencia de los triángulos. Dos triángulos congruentes son dos triángulos exactamente iguales. Por ejemplo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y para escribirlo vamos a utilizar este signo. Este signo indica congruencia. Entonces se lee de la siguiente manera. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Recordemos que los criterios son condiciones que se deben cumplir para que dos triángulos sean exactamente iguales o para demostrar que dos triángulos son exactamente iguales. El primer criterio de congruencia es lado, lado, lado y se abrevia LLL. Si yo tengo dos triángulos donde todos sus lados son exactamente iguales, entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Como podemos observar que estos dos triángulos tienen la misma medida en todos sus lados. El segundo criterio de congruencia es lado, ángulo, lado y se abrevia LAL. Si yo tengo dos triángulos donde dos de sus lados tienen la misma medida con dos de los lados del otro triángulo y el ángulo entre ellos tienen la misma abertura, o mejor dicho, tienen la misma medida, como podemos observar aquí, ambos triángulos tienen un ángulo de 45 grados y los lados que están a la par de ellos o adyacentes a ellos tienen la misma medida. Entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Y el último criterio de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Si yo tengo dos triángulos donde dos de sus ángulos son iguales, como podemos observar aquí, ambos triángulos tienen dos ángulos, uno de 40 grados y uno de 65, y el lado que está entre ellos tiene la misma medida, por ejemplo aquí 8 centímetros y 8 centímetros, entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes porque se cumple el criterio de ángulo, lado, ángulo. Observemos, ángulo, lado, ángulo es igual al lado, al ángulo, lado y ángulo del otro triángulo. Para comprobar que dos triángulos son congruentes no es necesario que se cumplan los tres criterios. Con que se cumpla uno de estos tres es suficiente para demostrar que estos dos triángulos son congruentes.